Hola, hoy vengo a contarles una historia que ni en las novelas más atrevidas se atreverían a escribir. ¿Se imaginan compartir su casa con otra mujer sin saber que esa mujer es la amante de tu esposo? Bueno, pónganse cómodos porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa. Yo soy la protagonista de este drama y les juro que cuando me enteré, casi me caigo de espaldas. Al principio, todo parecía normal. Esa amiga que él trajo a casa supuestamente estaba pasando por un mal momento y necesitaba ayuda. Y yo, ingenua, hasta le preparé cafecito. La traté como a una reina, mientras ella compartía mi mesa. Y a mi esposo. Pero mis amores, la vida no deja nada escondido. Y la verdad salió a la luz de la forma más descarada y caliente que se puedan imaginar. Quédense conmigo porque aquí les voy a contar cómo descubrí esta traición, cómo fue vivir bajo el mismo techo con la amante y, por supuesto, cómo terminé siendo yo quien dio el golpe final. ¿Listos para este salseo? Pues agárrense, porque esto se va a poner bueno. Todo empezó un día aparentemente normal, uno de esos en los que la rutina te abraza y no te imaginas que algo está por cambiar para siempre. Carlos llegó a casa con una expresión que no supe descifrar. Mezclaba nervios con una dosis de lástima, como si estuviera practicando un discurso en su cabeza antes de soltarlo. Me dijo: «Amor, ¿recuerdas a mi amiga Valeria? Está pasando por un momento muy complicado». Y pensé, tal vez podríamos ayudarla un tiempo hasta que se estabilice. Yo, confiada en nuestro matrimonio y sin un ápice de sospecha, respondí que sí casi al instante. ¿Qué mal podía haber en ayudar a alguien que lo necesitaba? Siempre me he considerado una mujer generosa y comprensiva, y además, Carlos lo planteó de una manera tan inocente que no había lugar para dudas. Cuando Valeria llegó, traía una pequeña maleta y una sonrisa que parecía genuina, de esas que te desarman. Era una mujer atractiva, con una energía muy carismática. Me abrazó al presentarse, agradeciendo una y otra vez por abrirle las puertas de nuestra casa. En ese momento, jamás imaginé que estaba abrazando a la mujer que ya había cruzado las puertas de mi matrimonio mucho antes. La dinámica en casa cambió de inmediato. Valeria era de esas personas que se ganan la confianza fácilmente. En pocos días parecía que la conocía de toda la vida. Me ayudaba con la limpieza, cocinaba con una destreza que hasta Carlos alababa. Hasta nos sentábamos juntas por las noches a tomar un vino, mientras ella me contaba historias sobre su supuesta relación fallida. Carlos, por su parte, se comportaba como un ángel caído del cielo. Parecía más cariñoso conmigo, más atento, como si quisiera demostrar que lo nuestro era irrompible. Pero ahora que lo pienso, probablemente era su manera de distraerme del verdadero juego que tenía en marcha. Todo parecía fluir como una convivencia normal. Era extraño, claro, compartir casa con alguien que no era de la familia. Pero Valeria no daba motivos para que yo sospechara nada. Al contrario, se portaba como una amiga, una confidente, alguien que, en mi ingenuidad, empecé a valorar. Lo que no sabía es que mientras yo la veía como a una aliada, ella ya había encontrado su lugar en mi hogar. Y en mi cama. Así empezó todo. Una propuesta que parecía altruista, una invitada que no parecía tener malas intenciones, y un esposo que, a mis ojos, solo quería ayudar. Pero a veces, lo que parece una buena acción es solo el disfraz de una mentira mucho más grande. Carlos conoció a Valeria mucho antes de que ella cruzara las puertas de nuestra casa. Según él, se habían conocido en el gimnasio, ese lugar al que decía ir religiosamente 3 veces por semana para mantenerse en forma. Yo, confiada, nunca cuestioné sus visitas al gimnasio. Después de todo, un hombre preocupado por su salud no debería despertar sospechas, ¿verdad? Valeria era instructora de yoga, según me dijo él, y al parecer una de las mejores. Siempre hablaba de ella como alguien muy profesional, con comentarios como «Valeria me corrigió la postura»
o me dijo que debería trabajar más en mi flexibilidad. En su momento, esos detalles no me parecieron fuera de lo común, porque, vamos, ¿qué tiene de raro que un instructor te corrija en clase? Con el tiempo, sus menciones sobre Valeria empezaron a ser más frecuentes, aunque siempre disfrazadas de algo casual. Hoy Valeria me enseñó un estiramiento para la espalda, deberías probarlo, decía mientras me mostraba la posición con una sonrisa. Yo, sin darle mayor importancia, incluso llegué a bromear con él. ¿Y qué? Ahora Valeria es tu gurú personal. Me reía sin imaginar que esa broma tenía más verdad de la que pensaba. Lo que nunca me contó, y que descubrí después, fue que esos encuentros en el gimnasio se habían extendido mucho más allá de las clases de yoga. Resulta que después de las rutinas, Carlos y Valeria comenzaron a salir a tomar café, según él, para compartir consejos de bienestar. Supuestamente, ella tenía mucha experiencia en alimentación saludable, y él decía estar interesado en aprender para mejorar nuestra dieta en casa. Valeria, con su encanto y esa sonrisa que desarma, empezó a ganarse a Carlos poco a poco. Me imagino cómo usaba su voz suave y sus ojos brillantes para hacerlo sentir único, como si cada palabra que saliera de su boca estuviera hecha especialmente para él. Ella sabía perfectamente qué estaba haciendo, y Carlos, aunque quisiera aparentar lo contrario, no fue más que una presa fácil para su juego. Al principio, según él, no pasó nada. Solo somos buenos amigos, me dijo una vez cuando le pregunté por qué hablaba tanto de ella. ¿Y cómo iba yo a saber que esa amistad era el primer paso hacia el desastre? La historia de cómo se conocieron parecía simple, hasta que entendí que desde el principio, Valeria tenía claro que quería mucho más que corregirle la postura del yoga. Desde el primer día, Valeria parecía el paquete completo, amable, considerada y siempre con una sonrisa lista para cualquier momento. Desde que llegó a la casa, no perdió ni un segundo en demostrar lo agradecida que estaba. Ayudaba en todo, desde limpiar hasta cocinar platos que dejaban a Carlos y a mí sorprendidos. Siempre me decía, «Eres como una hermana para mí, no sé cómo agradecerte». Y yo, ingenua, creí cada palabra. Nos habíamos hecho cercanas en poco tiempo. Salíamos juntas de compras, tomábamos café y hasta me daba consejos de moda, siempre insistiendo en que debía aprovechar mi belleza. Era encantadora, casi demasiado perfecta, pero nunca vi venir el lobo disfrazado de oveja. Un día, Carlos llegó con una gran noticia. Lo habían ascendido en el trabajo. Por supuesto, quise celebrarlo a lo grande, así que organizamos una fiesta en casa con amigos y compañeros suyos. Valeria, como siempre, estuvo ahí para ayudar. Se encargó de la decoración, escogió la música y hasta eligió el vestido que yo iba a usar esa noche. Todo parecía estar bajo control, hasta que empezó la fiesta. Esa noche fue la primera vez que algo me hizo ruido sobre Valeria. Desde el momento en que llegaron los invitados, ella se convirtió en el centro de atención, como si la fiesta fuese para ella. Su risa era más fuerte que la música, sus movimientos siempre dirigidos a captar miradas. Hablaba con cada hombre de la sala, siempre tocándolos ligeramente en el brazo o el hombro, usando esa mezcla de dulzura y coquetería que parecía natural, pero que ahora sé que era calculada. Lo peor fue que noté cómo Carlos no era inmune a su encanto. Aunque intentaba mantenerse cerca de mí, cada vez que Valeria pasaba junto a él con su vestido ajustado y su perfume dulce, sus ojos la seguían. Y no era solo mi imaginación, lo vi claramente. Ella lo sabía, porque en más de una ocasión giró la cabeza y le sonrió como si compartieran un secreto. Recuerdo una escena en particular que me dejó intranquila. Uno de los compañeros de Carlos le estaba contando algo divertido, y mientras todos reíamos, Valeria se acercó demasiado, apoyando su mano en el hombro de mi esposo. Era un gesto pequeño, pero la forma en que Carlos se tensó me dio una señal. Algo no estaba bien. Valeria no estaba ahí solo para ayudar ni para ser mi amiga. Esa noche me quedó claro que le encantaba llamar la atención, especialmente la de los hombres.
y que mi esposo no era la excepción. Aunque intenté convencerme de que era solo una impresión mía, no podía ignorar cómo cada gesto suyo parecía dirigido a demostrar que podía tener lo que quisiera, incluido a Carlos. Esa fiesta fue el principio del fin de mi confianza ciega. Algo dentro de mí comenzó a despertar, una pequeña alarma que me decía que esa mujer no era tan perfecta como parecía. Pero en ese momento no tenía pruebas ni un plan. Solo sospechas y un presentimiento que pronto se convertiría en una verdad imposible de ignorar. Después de aquella fiesta, algo cambió dentro de mí. No podía evitar mirar a Valeria con otros ojos. Cada gesto suyo, cada palabra, cada sonrisa me parecía un poco más calculada, un poco menos genuina. Aunque ella seguía siendo atenta y encantadora, yo empecé a sentirme más distante. Me encontraba observándola, buscando señales, preguntándome si lo que había sentido aquella noche era real o solo fruto de mi imaginación. Carlos, por supuesto, no parecía notar nada. Seguía comportándose igual, ajeno a mis dudas. Y Valeria, como si pudiera leerme, comenzó a redoblar sus esfuerzos para ser la amiga perfecta. Un día, incluso hizo algo que me desarmó por completo. Yo había tenido una semana terrible en el trabajo, llena de estrés y problemas, y Valeria, como si lo supiera, preparó una cena especial para mí. Sé que has estado pasando por mucho, me dijo con esa sonrisa cálida. Quiero que sepas que aquí estoy para ti, como tú has estado para mí. En ese momento me sentí culpable por dudar de ella. Quizás había estado exagerando. Tal vez las cosas no eran como las veía. Después de todo, ¿quién prepara una cena especial para alguien si tiene malas intenciones? Su gesto me hizo bajar la guardia. Me dije a mí misma que debía dejar de ser tan paranoica y confiar un poco más. Sin embargo, no podía quedarme completamente callada. Necesitaba desahogarme. Así que una tarde decidí contarle todo a mi mejor amiga, Sofía. Le expliqué cómo Valeria había llegado a casa, lo amable que era y cómo, a pesar de todo, no podía quitarme esta sensación incómoda de encima. Sofía, siendo siempre directa, no dudó ni un segundo en darme su opinión. Mira, amiga, no quiero ser mala, pero cuando la conocí aquella vez, me dio una vibra rara. Es de esas mujeres que parecen perfectas, pero algo no me cuadraba. Yo que tú tendría cuidado. No te fíes demasiado. Sus palabras me dejaron pensativa. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si Valeria no era tan inocente como aparentaba? Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme como una mala persona por desconfiar de alguien que, hasta ese momento, no había hecho nada abiertamente malo. Decidí, en mi ingenuidad, no prestarle demasiada atención a las advertencias de Sofía. Me convencí de que estaba exagerando, que todo eran inseguridades mías. Después de todo, ¿qué tipo de persona desconfía de alguien que se ha portado tan bien contigo? Lo que no sabía era que, mientras yo trataba de calmar mi mente, la realidad estaba a punto de golpearme con más fuerza de la que jamás imaginé. El día en que descubrí todo fue como si el universo se hubiera confabulado para arrancarme el velo de los ojos de la forma más cruel posible. Había salido temprano del trabajo porque no me sentía bien. Pensé en llegar a casa, descansar y quizás hablar con Carlos sobre lo que sentía. La sensación de incomodidad con Valeria había regresado más fuerte, como si algo en mi interior me gritara que prestara atención. Abrí la puerta de casa con cuidado, intentando no hacer ruido. Todo estaba en silencio, lo que me pareció extraño. Pensé que quizás Carlos aún estaba en el trabajo y que Valeria habría salido. Pero mientras caminaba hacia la habitación, noté algo que me puso la piel de gallina. Un par de zapatos de Carlos y tacones que no eran míos, perfectamente colocados junto a la puerta del cuarto. Mi corazón comenzó a latir como un tambor. Me acerqué a la puerta, que estaba apenas entreabierta, y escuché risas. Risas suaves, cómplices.
y no eran solo de Carlos. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Empujé la puerta lentamente y ahí estaban. Carlos, mi esposo, estaba en nuestra cama con Valeria, la amiga que yo misma había dejado entrar a mi hogar. No solo estaban juntos, sino que lo estaban haciendo en mi cama. Y como si eso no fuera suficiente, Valeria llevaba puesta mi lencería favorita, esa que Carlos siempre decía que le encantaba. La escena era surrealista, como si estuviera viendo una pesadilla que no podía ser real. Carlos ni siquiera se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado con ella, susurrándole cosas que yo no quería escuchar. Pero Valeria sí me vio. Se giró hacia mí y por un segundo pareció sorprendida. Pero luego, como si el descaro fuera su mayor virtud, me sonrió. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, sintiendo cómo la rabia y la humillación me quemaban por dentro. Carlos se levantó de un salto, tratando de cubrirse mientras balbuceaba excusas patéticas que no tenían ningún sentido. Amor, no es lo que parece, dijo, como si esas palabras fueran a borrar lo que acababa de presenciar. Valeria, en cambio, no dijo nada. Simplemente se levantó de la cama con una calma que me enfureció aún más. «No tienes por qué ponerte así», dijo finalmente, como si yo fuera la que estaba exagerando. Tenía mi lencería puesta en mi cama con mi esposo y me decía que no me pusieras. En ese momento sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos, pero mi orgullo y mi dignidad estaban listas para pelear. Miré a Carlos y le dije, con la voz más fría que pude, «Espero que disfrutes lo que acabas de perder, porque te juro que no voy a olvidarlo nunca». Luego me giré hacia Valeria, con el desprecio más puro en mis ojos, y añadí, «¿Y tú? Más te vale desaparecer de mi vista antes de que pierda el poco control que me queda». Ese día fue el principio de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que me juré nunca más ser la mujer ingenua que deja que el lobo entre en su casa disfrazado de cordero. Después de aquella escena asquerosa en mi propia habitación, no podía quedarme callada. Mi corazón estaba roto, mi orgullo pisoteado, pero mi dignidad, esa no la iban a tocar más. Dejé que Carlos y Valeria se vistieran, aunque cada segundo de verlos intentando justificar lo injustificable me quemaba el alma. Una vez que estuvieron frente a mí en la sala, decidí que era hora de poner las cosas en claro. Los dos se van de mi casa, solté con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Mi voz no temblaba, mis manos no se movían, estaba lista para recuperar lo que era mío, empezando por mi espacio. Carlos me miró como si no me hubiera escuchado bien. «¿Qué? No puedes decir eso. Somos esposos», respondió con el descaro que solo alguien tan cínico como él podía tener. Me reí, pero no de felicidad, sino de incredulidad. ¿De verdad pensaba que ese título lo protegía después de lo que había hecho? Carlos, lo que tú y yo éramos se terminó en el momento en que decidiste traer a tu amante a esta casa, a mi cama. Así que te lo repito, los dos se van ahora mismo. Valeria, por supuesto, no se quedó callada. Siempre tan segura de sí misma, me miró como si estuviera en posición de negociar. «Tú no puedes echarnos así», dijo con esa voz falsa que siempre usaba para sonar tranquila. «No tienes derecho a dejarnos en la calle». Esa fue la gota que colmó el vaso. Me acerqué a ella, despacio, sin levantar la voz, pero con cada palabra cargada de un veneno que llevaba acumulando por semanas. ¿Que no tengo derecho? Esta casa es mía. ¿Sabes lo que significa eso, Valeria? Que puedo hacer lo que quiera, y lo que quiero es verlos fuera de aquí antes de que pierda lo poco de humanidad que me queda contigo. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente entendió la gravedad de la situación. «Por favor, amor», dijo, con esa voz suplicante que antes me habría conmovido, pero ahora solo me daba lástima. «No puedo irme, no tengo a dónde ir, no fue lo que parece, cometí un error, pero podemos arreglarlo. Por favor, no lo hagas». Lo miré
y sentí una mezcla de pena y desprecio. ¿Arreglarlo? Carlos, tú no cometiste un error. Planeaste esto, me mentiste y encima tuviste la desfachatez de usar lo mío para traicionar nuestra relación. Esto no se arregla, esto se termina. Y si no te vas, llamo a la policía para que lo haga por mí. Valeria, que al principio parecía segura, comenzó a perder su compostura. Esto no es justo. Yo no tengo la culpa de que tu matrimonio no funcionara. Carlos vino a mí porque tú no supiste cómo retenerlo. Esas palabras encendieron un fuego en mí que ni siquiera sabía que tenía. ¿Que no tienes la culpa? Te abrí las puertas de mi casa, te traté como a una hermana, y así me lo pagas. Así que no me hables de justicia, porque si fuera justa contigo, no estaríamos teniendo esta conversación. Simplemente los habría echado a patadas. No me importaron las súplicas de Carlos ni los intentos de Valeria por culparme de sus propias acciones. Mi decisión estaba tomada. Ninguna disculpa ni promesa iba a borrar lo que habían hecho. Esa noche dejé en claro que mi casa era mía y que ni él ni su amante iban a seguir mancillándola. Y aunque doliera, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando el control de mi vida. Finalmente, después de horas de súplicas, gritos y reproches, Carlos y Valeria recogieron sus cosas y se fueron de mi casa. No fue fácil verlos salir por la puerta, especialmente a él, que había sido mi esposo, mi compañero, la persona en quien más confiaba, pero sabía que era lo mejor. Cerrar esa puerta detrás de ellos fue como cerrar un capítulo lleno de mentiras y traición. Sin embargo, lo que vino después no fue menos difícil. Los primeros días después de que se fueron los más oscuros. Me sentía vacía, como si toda mi vida se hubiera desmoronado de golpe. No tenía ganas de comer, de salir, ni siquiera de hablar con nadie. Pasaba las noches llorando y preguntándome cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Por qué no vi las señales antes? Caí en una depresión profunda. Todo lo que antes me emocionaba ahora me parecía insignificante. Dejé de salir con mis amigos, ignoré las llamadas de mi familia y apenas podía levantarme de la cama. Pero en medio de todo ese dolor, hubo un día que marcó un punto de inflexión. Recuerdo que me miré al espejo y casi no me reconocí. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro apagado y mi energía parecía haberse esfumado. En ese momento me dije a mí misma, ya basta, no puedo dejar que ellos me destruyan. Mi vida no se termina aquí. Y poco a poco empecé a levantarme. Busqué ayuda. Hablé con una terapeuta que me ayudó a procesar todo lo que había pasado. Me apoyé en Sofía, mi mejor amiga, quien no me dejó sola ni un segundo. Volví a salir, a retomar mis hobbies, a recordar quién era antes de todo este desastre. Con cada pequeño paso, sentía cómo recuperaba mi fuerza y mi confianza. Pasaron unos meses y, aunque todavía dolía, ya no era una herida abierta. Era solo una cicatriz que me recordaba lo fuerte que podía ser. Fue entonces cuando me enteré, por esos rumores que siempre terminan llegando, de que Carlos y Valeria ya no estaban juntos. Al principio no quise saber detalles, pero la curiosidad pudo más. Resulta que la relación de cuento que ellos creían tener se había desmoronado rápidamente. Valeria, con su necesidad de ser el centro de atención, nunca dejó de buscar la validación de otros hombres. Carlos, que al principio parecía fascinado por su actitud, terminó hartándose de ella. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que Valeria no solo coqueteaba con otros, sino que había empezado a salir con uno de sus mejores amigos. Sí, Valeria ahora vive con uno de los amigos más cercanos de Carlos, alguien con quien solíamos salir en pareja. Cuando escuché eso, no pude evitar reírme. Era como si el universo le hubiera dado a Carlos una dosis de su propia medicina. ¿Y yo? Yo estaba mejor que nunca. Había recuperado mi independencia, mi alegría y sobre todo, mi amor propio. Carlos y Valeria me enseñaron una lección dolorosa, pero necesaria. No todas las personas merecen un lugar en tu vida.
Y aunque ellos habían tratado de destruirme, al final fui yo quien salió ganando. Porque mientras ellos seguían atrapados en sus propios dramas, yo había aprendido a brillar por mí misma. En cuanto a Carlos, bueno, digamos que la vida no fue tan generosa con él después de nuestra separación. Cuando salió de mi casa, no tenía a dónde ir más que a la casa de sus padres. Sí, ese mismo hombre que alguna vez se creyó el centro del universo, ahora vive en el cuarto pequeño donde creció, rodeado de los mismos pósters de adolescente que jamás se molestó en quitar. Lo cierto es que, sin mí, las cosas no le han salido nada bien. Carlos nunca fue el más trabajador ni el más ambicioso. La realidad es que yo era quien llevaba las riendas económicas en nuestra relación. Mi trabajo, mis esfuerzos, mi dinero, prácticamente todo lo que teníamos lo había logrado yo. Y ahora, con el sueldo que gana, apenas le alcanza para cubrir sus propios gastos básicos. Mucho menos para pensar en comprar una casa o siquiera alquilar algo decente. Pero eso no es lo más interesante. Desde que se fue, Carlos no ha dejado de buscarme. He perdido la cuenta de cuántas veces me ha llamado o cuántos mensajes ha dejado en mi buzón de voz. Primero eran excusas, que había cometido un error, que todos somos humanos, que deberíamos intentarlo de nuevo. Después vinieron las súplicas, los intentos desesperados por convencerme de que me amaba y que Valeria no significaba nada. Incluso llegó al punto de prometer que haría cualquier cosa para que lo perdonara. Al principio, confieso que esas llamadas me removieron sentimientos. No porque quisiera volver con él, sino porque era difícil escuchar a alguien que una vez amé hundirse así. Pero cada vez que me sentía débil, recordaba aquella escena en mi habitación, el descaro de Valeria con mi lencería y la cara de Carlos cuando intentó justificar lo injustificable. Y, con esa imagen en mente, simplemente borraba sus mensajes sin siquiera escucharlos completos. ¿Y yo? Ahora estoy más feliz que nunca. Después de todo lo que pasé, descubrí lo fuerte que puedo ser. Estoy enfocada en mi trabajo, he comenzado a viajar más, a conocer nuevas personas y sobre todo a disfrutar de mi propia compañía. Ya no necesito depender de nadie para sentirme completa, mucho menos de alguien como Carlos. Hoy miro hacia atrás y no siento rencor, sino alivio. Alivio de haberme librado de una relación que, en el fondo, nunca me mereció. Carlos puede quedarse con sus excusas, sus lamentos y su vida estancada. Yo, en cambio, tengo un futuro brillante frente a mí, lleno de posibilidades, sueños y, lo más importante, paz. Porque la felicidad no viene de depender de alguien más. Viene de aprender a amarte y respetarte lo suficiente como para no conformarte con menos de lo que mereces.